encontramos en este momento en el centro de la judería de Cáceres, la Aljama, el espacio de la ciudad intramuros donde vivió la población hebrea desde que llegaron con la conquista cristiana hasta que tuvieron que salir de aquí en el año 1470 para dirigirse a la judería nueva, lo que conocemos como la judería nueva, que se encuentra en los alrededores del actual Palacio de la Isla y la Plaza Mayor. De manera que esta fue la antigua judería, la vieja judería, la primera, que dio paso a partir de 1470 a lo que fue la judería nueva. La presencia de los judíos en Cáceres data de la época cristiana. En el Fuero de Cáceres, en el marco legislativo que va a dar el rey Alfonso IX de León a los pobladores de esta ciudad para que se gobiernen y se administren, aparecen reflejados algunos puntos que van a servir para que también los judíos se gobiernen y se administren. De manera que esto hace sospechar que probablemente con anterioridad, cosa de la que no tenemos certeza científica, hubiera ya un pequeño grupo de judíos aquí durante la ocupación árabe. Esto está respaldado además por la situación de la judería, en lo que llamamos la Quebrada, el lugar más angosto de la sierra, al amparo, al cobijo de lo que fue el antiguo Alcázar árabe, que se encontraba en la parte más alta de la ciudad. La población judía estaba integrada fundamentalmente por artesanos, comerciantes, gentes que se dedicaban a oficios que los nobles por nacimiento no podían desempeñar y de los que no tenían conocimiento los campesinos o los agricultores. De manera que eran, en cierto modo, necesarios, era un grupo social necesario, una, entre comillas, mano de obra especializada que era precisa para el desarrollo de la ciudad. Los judíos tenían sus propias leyes, vivían junto a los cristianos, no se mezclaban con ellos, y en el momento en que se produjera cualquier conflicto entre unos y otros, siempre era un juez cristiano el que mediaba para resolverlo. La Aljama de Cáceres, como ya hemos dicho, se encuentra en la parte este de la ciudad, dentro de la muralla, en lo que conocemos como la Quebrada, el lugar más angosto de esta sierra sobre la que se sitúa Cáceres y dentro de la cual vivieron hasta el año 1470. En ese momento se desata una ola de xenofobia muy importante, muchos conflictos se producen, de manera que los reyes católicos deciden y ordenan que los judíos vivan fuera de las ciudades. En el caso de Cáceres se desplazarán al entorno de la Plaza Mayor y al entorno de donde hoy está el Palacio de la Isla. De hecho, la capilla del Palacio de la Isla, donde ahora se celebran las bodas civiles, es en donde en su momento estaría la sinagoga nueva. Nosotros en este instante nos encontramos delante de la ermita de San Antonio. Es la ermita que va a dar el nombre al barrio y es el espacio que ocupó en su momento la primera sinagoga. No tenemos ninguna noticia acerca de cuáles serían las características de la sinagoga, pero probablemente cuando se derrumbara aquella no se hiciera en su totalidad y se aprovecharan algunos muros y sobre todo esta composición en atrio para un poco dar noticia de lo que debió ser el anterior templo sagrado. Esta disposición en atrio nos está hablando de que en la judería la sinagoga no solamente era el espacio donde se venía a orar, no era solamente el espacio religioso de la comunidad hebrea, sino que además era el espacio donde se resolvían asuntos políticos, administrativos y sociales de la misma. No hay que olvidar que la religión judía no es solamente un código moral y religioso y espiritual, sino que es además un código de comportamiento. De manera que el rabino se aparece ante nosotros no solo como la primera autoridad religiosa, sino que además es la máxima autoridad de la comunidad en todo lo referente a la vida civil, a la vida diaria. La judería de Cáceres recibió muchísima población en el año 1391. Esto lo sabemos porque en los documentos que se guardan en los archivos se encuentran ya muchos judíos censados que tienen que pagar sus impuestos por permanecer en la ciudad. Los judíos, a cambio de vivir dentro de las ciudades cristianas, tenían que pagar unos impuestos y siempre era por el favor real. Es decir, si el rey no quería que los judíos estuvieran en un espacio, no lo estaban. De hecho, los reyes en la Edad Media se refieren a los judíos como cosa nuestra, es decir, como de nuestra propiedad. Y en 1391 se produce un acontecimiento importante en España y es que se quema la judería de Sevilla. Se produce una matanza de judíos en aquel momento
y muchos de ellos decidieron subir hacia el norte para ocupar juderías más tranquilas, más pequeñas, donde vivir cómodamente. A partir de ese momento es cuando empieza el apogeo de la población judía, que en su momento conformaría alrededor de un 10% del total de la población que habría en su momento en Cáceres y que, como ya hemos dicho, se dedicaban básica y fundamentalmente al artesanado y sobre todo al comercio. La aljama de Cáceres ya, es decir, ya no era una pequeña judería donde convivirían unas cuantas personas pertenecientes a esta etnia. La aljama se convierte en tal porque ya cuenta con los servicios básicos que tiene que contar una aljama, es decir, con la mikveh, es decir, el baño ritual sagrado, donde la mujer se sumerge cuando termina su menstruación para continuar con su vida marital. Contaría con una escuela talmúdica, donde los niños aprendían el estudio de la Torá y donde además existiría una panadería y una carnicería propia. Sabemos efectivamente que los judíos no comían de la misma manera que el resto de los cristianos. Su pan era ácimo, sin levadura, necesitaban un horno propio y además mataban la carne de una forma diferente. Los animales, perdón, de una forma diferente, de manera que tenían que tener su propia carnicería y también su propia bodega, su propia cofradía donde pisaran la uva y realizaran lo que se ha denominado en general la comida kosher, la comida sagrada. En 1470 los reyes católicos ordenan que abandonen esta judería y esta judería, esta antigua aljama de Cáceres, se convertirá en parte de la ciudad cristiana. A estas casas vendrán a vivir gentes ya cristianas porque la mayoría de los judíos en 1492, cuando son expulsados por los reyes católicos, en Cáceres no se convirtieron, se marcharon. Se marcharon porque tenía muy próximo el reino de Portugal, donde el rey aún les acogía, de hecho fue así hasta 1494. Y en este espacio es en donde llegaría más población cristiana menestral, es decir, que tomaría el testigo de esas actividades que se desarrollarían en la ciudad, comerciales y artesanales. Pero hasta entonces esta actividad económica era desarrollada por ellos. Bueno, continuamos en el barrio de San Antonio, que recibe el nombre de la ermita de San Antonio, que es bajo la advocación que se cristianizó la antigua sinagoga. Y vamos a ver una cosa que ellos tocaban y que hoy nosotros podemos tocar. Se trata de la mezuzá, que es la ranura que hay en la jamba de la puerta de la casa judía y que nos está evocando un ritual diario que el judío hacía. Moisés en el Deuteronomio nos le dice al pueblo judío que dé gracias al lugar a donde llega, que esto no lo olvide nunca, que lo ponga en su frente, se lo diga a sus hijos y lo ponga en la puerta de su casa. De manera que los judíos, cuando entraban y salían de la casa, besaban la mezuzá. Todos estos versículos iban envueltos, escritos en un papel y envueltos en un palito que se encajaba en la mezuzá y que servía para, de esta manera, santificar la casa. El judío la besaba cada vez que entraba y salía, se tocaba su frente, y esta casa y esta mezuzá debió ser santificada en un ritual que tenía que estar dirigido necesariamente por el rabino, por la autoridad religiosa. Todos estos elementos que hemos estado viendo en la importante aljama de Cáceres, en este barrio judío de Cáceres, es lo que tiene en cuenta la organización Caminos de Sefarad para incluirla dentro de sí. La organización Caminos de Sefarad es una empresa que nace con el afán de la conservación del patrimonio judío y de su divulgación, y dentro de la cual se desarrolló el proyecto Rasgo. El proyecto Rasgo, que estaba dirigido en Cáceres por el ayuntamiento, ha formado algunos guías de turismo y algunos profesionales de la hostelería y de la vida social de la ciudad para poder atender en lo que se refiere al turismo que nos visita, pues dando a conocer el patrimonio y divulgando el patrimonio judío. La judería de Cáceres es una de las banderas de nuestra comunidad autónoma, junto con la de Herbás, la de Alburquerque, la de Alcántara, y es hoy uno de los espacios más acogedores y más entrañables de esta ciudad
Patrimonio Cultural de la Humanidad, que es Cáceres.